Capítulo 2. La personalidad o lo que una persona es. Ya hemos visto en general que lo que una persona es contribuye mucho más a su felicidad que lo que tiene o cómo es considerada por los demás. Lo que una persona es y por lo tanto lo que tiene en sí misma es siempre lo principal a considerar porque su individualidad la acompaña siempre y en todas partes y da su color a todas sus experiencias. En toda clase de placer, por ejemplo, el disfrute depende principalmente de la persona misma. Todo el mundo admite esto en lo que respecta al placer físico, y cuanto más cierto es con respecto al placer intelectual. Cuando usamos esa expresión inglesa to enjoy oneself, estamos empleando una frase muy exacta y apropiada, pues obsérvese que se nos dice, le gusta París, he enjoys Paris, si no, disfruta en París. He enjoys himself in Paris. Para una persona poseída de una individualidad mal condicionada, todo placer es como un vino delicado en una boca amarga por la hiel. Por consiguiente, tanto en los bienes como en los males de la vida, depende menos de lo que nos sucede que de la forma en que se enfrenta, es decir, del tipo y grado de nuestra susceptibilidad general. Lo que una persona es y tiene en sí misma, en una palabra, la personalidad, con todo lo que conlleva, es el único factor inmediato y directo en su felicidad y bienestar. Todo lo demás es mediato e indirecto, y su influencia puede ser neutralizada y frustrada, pero la influencia de la personalidad nunca. Por eso, la envidia que suscitan las cualidades personales es la más implacable de todas, pues es también la más cuidadosamente disimulada. Además, la constitución de nuestra conciencia es el elemento siempre presente y duradero en todo lo que hacemos o sufrimos. Nuestra individualidad está persistentemente en acción, en mayor o menor medida, en cada momento de nuestra vida. Todas las demás influencias son temporales, incidentales, fugaces y están sujetas a todo tipo de azar y cambio. Por eso Aristóteles dice, la naturaleza permanece, pero no las obras. Y por la misma razón, podemos soportar más fácilmente una desgracia que nos viene de fuera que una que hemos atraído sobre nosotros, porque la fortuna puede cambiar siempre, pero no el carácter. Por lo tanto, los bienes subjetivos, una naturaleza noble, una cabeza capaz, un temperamento alegre, espíritus brillantes, un físico bien constituido y perfectamente sano, en una palabra, mens sana in corpore sano, son los primeros y más importantes elementos de la felicidad. De modo que deberíamos estar más atentos a promover y preservar tales cualidades que a la posesión de riquezas externas y honores externos. Y de todos ellos, lo que nos hace más directamente felices es el buen humor, porque esta excelente cualidad es su propia recompensa inmediata. La persona alegre y jovial tiene siempre una buena razón para hacerlo, el hecho de serlo. No hay nada que, como esta cualidad, pueda reemplazar tan completamente la pérdida de cualquier otro bien. Si un hombre es guapo, rico, joven y estimado por los demás, la cuestión que se plantea al juzgar su felicidad es si es o no alegre. Si lo es, da igual que sea joven o viejo, recto o jorobado, pobre o rico, es feliz. En mis años de juventud abrí un viejo libro y encontré estas palabras. Si ríes mucho, eres feliz. Si lloras mucho, eres infeliz. Una observación muy simple sin duda, pero solo porque es tan simple nunca he podido olvidarla, aunque sea en último grado una perogrullada. Por eso, si la alegría llama a nuestra puerta, deberíamos abrirla de par en par, porque nunca llega a destiempo. En lugar de eso, a menudo tenemos escrúpulos para dejarla entrar.
Queremos estar muy seguros de que tenemos motivos para estar contentos. Entonces tememos que la alegría de espíritu pueda interferir con reflexiones serias o preocupaciones pesadas. La alegría es una ganancia directa e inmediata, la moneda misma de la felicidad, y no como todo lo demás un simple cheque en el banco, porque solo ella nos hace inmediatamente felices en el momento presente. Y eso es la mayor bendición para seres como nosotros, cuya existencia no es más que un momento mínimo entre dos eternidades. Asegurar y promover este sentimiento de alegría debería ser el objetivo supremo de todos nuestros esfuerzos para alcanzar la felicidad. Ahora bien, es cierto que nada contribuye tan poco a la alegría como la riqueza, ni tanto como la salud. No es en las clases bajas, las llamadas clases trabajadoras, más especialmente en las que viven en el campo, donde vemos rostros alegres y contentos. Y no es entre los ricos, las clases altas, donde encontramos rostros llenos de mal humor y vejación. En consecuencia, debemos tratar en lo posible de mantener un alto grado de salud, pues la alegría es la flor de esta. No necesito decir lo que uno debe hacer para estar sano: evitar toda clase de excesos, toda emoción violenta y desagradable, toda sobrecarga mental, hacer ejercicio a diario al aire libre, baños fríos y medidas higiénicas similares. Todos los procesos de la vida exigen ejercicio para el debido desempeño de sus funciones. Ejercicio no solo de las partes más afectadas, sino también de todo el cuerpo. Porque como bien dice Aristóteles, la vida es movimiento, es su esencia misma. Todas las partes del organismo se mueven de manera rápida e incesante. El corazón, con su complicada doble sístole y diástole, late fuerte e incansablemente. Con 28 latidos tiene que conducir toda la sangre a través de arterias, venas y capilares. Los pulmones bombean como una máquina de vapor sin interrupción. Los intestinos están siempre en acción peristáltica. Las glándulas están todas constantemente absorbiendo y secretando. Incluso el cerebro tiene un doble movimiento propio con cada latido del pulso y cada respiración que hacemos. Cuando las personas no pueden hacer ejercicio en absoluto, como es el caso de los innumerables números que están condenados a una vida sedentaria, hay una desproporción flagrante y fatal entre la inactividad externa y el tumulto interno. Porque este incesante movimiento interno requiere alguna contrapartida externa, y la falta de ella produce efectos como los de la emoción que nos vemos obligados a reprimir. Incluso los árboles deben ser sacudidos por el viento si quieren prosperar. La regla que se aplica aquí puede expresarse brevemente en latín: omnis motus, quo celerior, eo magis motus. Cuánto depende nuestra felicidad de la alegría del ánimo y esta de nuestro estado de salud. Puede verse comparando la influencia que las mismas circunstancias o acontecimientos externos tienen sobre nosotros cuando estamos bien y fuertes, con los efectos que tienen cuando nos encontramos deprimidos y aquejados de mala salud. No es lo que las cosas son objetivamente y en sí mismas, sino lo que son para nosotros, en nuestro modo de verlas, lo que nos hace feliz o lo contrario. Como dice Epicteto, los hombres no son influidos por las cosas, sino por sus pensamientos acerca de las cosas. Y en general, las 9/10 partes de nuestra felicidad dependen solo de la salud. Con salud, todo es una fuente de placer. Sin ella, nada más, sea lo que sea, es agradable. Incluso los otros bienes personales, una gran mente, un temperamento feliz, se degradan y empequeñecen por falta de ella. Por eso, cuando dos personas se encuentran,
Lo primero que hacen es interesarse por la salud de la otra y expresar la esperanza de que sea buena, porque la salud es, con mucho, el elemento más importante de la felicidad humana. De todo esto se deduce que la mayor de las locuras es sacrificar la salud por cualquier otro tipo de felicidad, sea la que sea, por la ganancia, el progreso, el aprendizaje o la fama, y mucho menos entonces por los fugaces placeres sensuales. Todo lo demás debe ser más bien pospuesto. Pero por mucho que la salud contribuya al buen ánimo que es tan esencial para nuestra felicidad, este no dependen enteramente de la salud, porque alguien puede ser perfectamente sano en su físico y sin embargo poseer un temperamento melancólico y estar generalmente entregado a pensamientos tristes. La causa última de esto se encuentra sin duda en la constitución física innata y por consiguiente inalterable, especialmente en la relación más o menos normal de la sensibilidad del individuo con su energía muscular y vital. Una sensibilidad anormal produce desigualdad de ánimo, una melancolía predominante con arrebatos periódicos de vivacidad desenfrenada. Un genio es aquel cuya potencia nerviosa o sensibilidad es muy excesiva, como Aristóteles ha observado muy correctamente. Los hombres distinguidos en filosofía, política, poesía o arte parecen ser todos de temperamento melancólico. Este es sin duda el pasaje que Cicerón tiene en mente cuando dice, como hace a menudo: Aristóteles ait omnes ingeniosos melancolicus esse. Shakespeare ha expresado muy bien esta radical e innata diversidad de temperamentos en esas líneas del Mercader de Venecia. La naturaleza se goza a veces de formar seres raros, algunos que siempre están dispuestos a entonar los ojos y a reír como papagayos de un gaitero, y otros que tienen una fisonomía tan avinagrada que no muestran los dientes para sonreír, aunque el propio Néstor jure que la broma es para reírse. Esta es la diferencia que establece Platón en griego: persona de humor difícil y persona de humor fácil, en prueba de lo cual se refiere a los diversos grados de susceptibilidad que muestran las diferentes personas a las impresiones placenteras y dolorosas, de modo que una persona se reirá de lo que hace desesperar a la otra. Por regla general, cuanto más fuerte es la susceptibilidad a las impresiones desagradables, más débil es la susceptibilidad a las agradables y viceversa. Si es igualmente posible que un acontecimiento salga bien o mal, alguien se sentirá molesto o apenado si el resultado es desfavorable, y no se alegrará en caso de que sea feliz. Por otro lado, alguien se preocupará ni se afligirá por un asunto desfavorable, sino que se alegrará si sale bien. Si el primero tiene éxito en 9 de cada 10 proyectos, no se alegrará, sino que más bien se molestará porque uno haya fracasado, mientras que el segundo se las arreglará para encontrar consuelo en el hecho de que uno de sus proyectos fue exitoso y permanecerá alegre. Pero he aquí otro ejemplo de la verdad, de que casi ningún mal carece enteramente de compensación, porque las desgracias y sufrimientos que tienen que superar las personas de carácter sombrío y ansioso son en general más imaginarios y por lo tanto menos reales que lo que les ocurre a las personas alegres y despreocupadas. Porque una persona que pinta todo de negro, que teme siempre lo peor y toma medidas en consecuencia, no se decepcionará tan a menudo en este mundo como la que siempre ve el lado bueno de las cosas. No obstante, cuando una afección patológica del sistema nervioso o de los órganos digestivos juega a favor de una tendencia innata a la melancolía, esta tendencia puede alcanzar tal altura
que el continuo malestar genera un cansancio de la vida. Así surge una inclinación que incluso el más trivial malestar puede provocar, más aún cuando la tendencia alcanza su peor forma. Puede no ser ocasionada por nada en particular, sino que alguien puede resolver poner fin a su existencia, simplemente porque es permanentemente infeliz y después llevar a cabo su determinación con frialdad y firmeza, como puede verse por la forma en que la persona enferma, cuando está bajo supervisión, como suele ser, espera ansiosamente para aprovechar el primer momento sin vigilancia, en el que sin un estremecimiento, sin una lucha o retroceso, puede utilizar los medios ahora naturales y oportunos para efectuar su liberación. Incluso la persona más sana, tal vez incluso la más alegre, puede decidirse a morir bajo ciertas circunstancias, cuando, por ejemplo, sus sufrimientos o sus temores de alguna desgracia inevitable llegan a tal punto que superan el temor de la muerte. La única diferencia radica en el grado de sufrimiento necesario para provocar el acto fatal, grado que será alto en el caso de una persona alegre y bajo en el de la sombría. Cuanto mayor sea la melancolía, más bajo tendrá que ser el grado. Al final puede incluso llegar a cero. Pero si una persona es alegre y su ánimo está sostenido por la buena salud, se requiere un alto grado de sufrimiento para hacerle poner las manos sobre sí misma. Hay innumerables pasos en la escala entre los dos extremos del suicidio. El suicidio que surge simplemente de una intensificación mórbida de la tristeza innata y el suicidio de la persona sana y alegre, que tiene motivos totalmente objetivos para poner fin a su existencia. La belleza es en parte un asunto de salud. Puede considerarse una ventaja personal, aunque no contribuye directamente a nuestra felicidad. Lo hace indirectamente, al impresionar a otras personas, y no es una ventaja sin importancia, incluso en el hombre. La belleza es una carta de recomendación abierta, que predispone al corazón a favorecer a la persona que la presenta. Como bien se dice en estos versos de Homero, el don de la belleza no se puede desechar a la ligera, ese don glorioso que nadie puede conceder salvo los dioses. La encuesta más general nos muestra que los dos enemigos de la felicidad humana son el dolor y el aburrimiento. Podemos ir más lejos y decir que en la medida en que tenemos la suerte de alejarnos de uno, nos acercamos al otro. La vida presenta una oscilación más o menos violenta entre ambos. La razón de esto es que cada uno de estos dos polos se encuentra en un doble antagonismo con el otro, externo u objetivo, e interno o subjetivo. La necesidad y la pobreza producen dolor, mientras que si una persona está más que bien, se aburre. En consecuencia, mientras que las clases bajas están comprometidas en una lucha incesante con la necesidad, es decir, con el dolor, las altas llevan a cabo una batalla constante y a menudo desesperada con el aburrimiento. El antagonismo interno o subjetivo surge del hecho de que en el individuo la susceptibilidad al dolor varía inversamente a la susceptibilidad al aburrimiento, porque la susceptibilidad es directamente proporcional al poder mental. Me explico. Una mente embotada está por regla general asociada con sensibilidades embotadas, a nervios a los que ningún estímulo puede afectar, a un temperamento, en resumen, que no siente mucho el dolor o la ansiedad, por grandes o terribles que sean. Ahora bien, la torpeza intelectual está en el fondo de esa vacuidad de alma que se imprime en tantos rostros,
un estado de ánimo que se delata por una atención constante y viva a todas las circunstancias triviales del mundo externo. Esta es la verdadera fuente del aburrimiento, un continuo jadeo en busca de emociones, con el fin de tener un pretexto para dar a la mente y a los espíritus algo en que ocuparse. El tipo de cosas que la gente elija para este propósito muestra que no son muy particulares, como lo demuestran los miserables pasatiempos a los que recurren y sus ideas de placer social y conversación, o de nuevo, el número de personas que murmuran en la puerta o miran por la ventana. Es principalmente debido a esta vacuidad interior del alma que la gente va en busca de la sociedad, la diversión, el entretenimiento, el lujo de todo tipo, que conducen a muchos a la extravagancia y a la miseria. Nada es tan buena protección contra tal miseria como la riqueza interior, la riqueza de la mente, porque cuanto más crece, menos espacio deja para el aburrimiento. La inagotable actividad del pensamiento, encontrar siempre nuevo material para trabajar en los diversos fenómenos del ser y de la naturaleza, y ser capaz y estar listo para formar nuevas combinaciones de ellos. Ahí tienes algo que vigoriza la mente y aparte de los momentos de relajación, la pone muy por encima del alcance del aburrimiento. Pero por otra parte, este alto grado de inteligencia está arraigado en un alto grado de susceptibilidad, mayor fuerza de voluntad, mayor apasionamiento y de la unión de estas cualidades proviene una mayor capacidad de emoción, una sensibilidad superior a todo dolor mental e incluso corporal, mayor impaciencia ante los obstáculos, un mayor resentimiento ante las interrupciones. Todas estas tendencias se ven aumentadas por el poder de la imaginación, el carácter vivido de toda la gama del pensamiento, incluyendo lo desagradable. Esto se aplica en diversos grados a cada peldaño de la larga escala del poder mental, desde el más embotada estupidez hasta el máximo genio. Por lo tanto, cuanto más cerca esté alguien, ya sea desde el punto de vista subjetivo u objetivo, de una de estas fuentes de sufrimiento en la vida humana, más lejos estará de la otra. Y así, la inclinación natural de la persona la llevará a hacer algo que su mundo objetivo se ajuste a su subjetivo tanto como sea posible, es decir, tomará las mayores medidas contra aquella forma de sufrimiento a la que es más propensa. La persona sabia se esforzará sobre todo por liberarse del dolor y las molestias, la tranquilidad y el ocio. En consecuencia, una vida tranquila, modesta, con el menor número de encuentros posibles y así, después de un poco de experiencia con sus supuestos semejantes, elegirá vivir retirada o incluso, si es alguien de gran intelecto, en soledad. Porque cuanto más tenga una persona en sí misma, menos necesitará de los demás y menos pueden ser los demás para ella. Esta es la razón por la que un alto grado de intelecto tiende a hacer a una persona poco sociable. Es cierto que si la calidad del intelecto pudiera compensarse con la cantidad, valdría la pena vivir incluso en el gran mundo, pero por desgracia, 100 tontos juntos no harán un sabio. Pero el individuo que se encuentra en el otro extremo de la escala no bien se libera de las punzadas de la necesidad, se esfuerza por conseguir pasatiempo y sociedad a cualquier precio, juntándose con la primera persona que encuentra y evitándose a sí mismo. Porque en la soledad, donde cada uno se ve arrojado a sus propios recursos, sale a la luz lo que cada uno tiene en sí mismo. El necio de buenas ropas gime bajo el peso de su miserable personalidad, una carga de la que nunca puede desprenderse, mientras que el hombre de talento puebla los lugares baldíos con sus animosos pensamientos. Séneca declara que la locura es su propia carga. Omnis
stultia laborat fastidio sui. Un dicho muy cierto con el que se pueden comparar las palabras de Jesús, el hijo de Sirac: la vida de un tonto es peor que la muerte. Y por regla general se encontrará que un hombre es sociable justo en el grado en que es intelectualmente pobre y generalmente vulgar, porque en el mundo no se tiene mucho más que la elección entre soledad y vulgaridad. Se dice que los más sociables de todos los pueblos son los negros, y están en lo más bajo de la escala intelectual. Recuerdo haber leído una vez en un periódico francés que a los negros de Norteamérica, ya sean libres o esclavos, les gusta encerrarse en gran número en el espacio más pequeño porque no pueden tener demasiada compañía de los demás. El cerebro puede considerarse como una especie de parásito del organismo, un pensionista, por así decirlo, que habita con el cuerpo, y el ocio, el tiempo que uno dispone para el libre disfrute de su conciencia o individualidad, es el fruto o producto del resto de la existencia, que en general es solo trabajo y esfuerzo. ¿Pero qué produce el ocio en la mayoría de la gente? El aburrimiento y la torpeza, excepto, por supuesto, cuando está ocupado con el placer sensual o la locura. Lo poco que vale el ocio puede verse en la forma en que se emplea y como observa Ariosto. Qué miserables son las horas ociosas de los hombres ignorantes. La gente corriente solo piensa en gastar el tiempo. Una persona con talento trata de aprovecharlo. La razón por la que las personas de intelecto limitado son propensas a aburrirse es que su intelecto no es absolutamente nada más que el medio por el cual la fuerza motriz de la voluntad se pone en marcha. Y siempre que no hay nada en particular que ponga en movimiento la voluntad, descansa. Y su intelecto se toma unas vacaciones porque, al igual que la voluntad, necesita algo externo para ponerla en juego. El resultado es un terrible estancamiento de cualquier poder que tenga, en una palabra, aburrimiento. Para contrarrestar este sentimiento miserable, los hombres corren a las trivialidades que agradan durante el momento en que se toman, esperando así comprometer la voluntad con el fin de despertarla a la acción y así poner el intelecto en movimiento, porque es este último el que tiene que dar efecto a estos movimientos de la voluntad. En comparación con los motivos reales y naturales, estos no son más que como el papel moneda a la moneda, porque su valor es sólo arbitrario, juegos de cartas y similares, que han sido inventados con ese fin. Cuando estos faltan, el hombre limitado se las arregla traqueteando y tocando el tambor con todo lo que encuentra a mano. También el cigarro para él es un bienvenido sucedáneo de los pensamientos. Por lo tanto, en todos los países la principal ocupación de la sociedad es el juego de cartas, y es el indicador de su valor y un signo externo de que está en bancarrota en el pensamiento. Como la gente no tiene pensamientos con los que negociar, juegan a las cartas e intentan ganar el dinero de los demás. Idiotas, pero no quiero ser injusto, así que permítame señalar que en defensa del juego de cartas puede decirse que es una preparación para el mundo y para la vida de los negocios, porque con ello se aprende a hacer un uso inteligente de las circunstancias fortuitas pero inalterables, las cartas en este caso, y a sacar de ellas todo el provecho que se pueda, y para ello la persona debe aprender un poco de disimulo y a poner buena cara a un mal negocio. Pero por otra parte, es exactamente por esta razón por la que el juego de cartas es tan desmoralizador, ya que todo su objeto es emplear todo tipo de trucos y maquinaciones con el fin de ganar lo que pertenece a otro. Y un hábito de este tipo, aprendido en la mesa de juego,
se arraiga y se abre camino en la vida práctica, y en los asuntos cotidianos un hombre llega gradualmente a considerar los asuntos del mío y el tuyo bajo una luz muy parecida a la de las cartas, y a considerar que puede utilizar al máximo cualquier ventaja que posea, siempre que no caiga bajo el brazo de la ley. Ejemplos de lo que quiero decir se dan a diario en la vida civil. Siendo pues el ocio la flor, o más bien el fruto de la existencia, ya que pone al hombre en posesión de sí mismo, son felices quienes poseen algo real en sí mismos. ¿Pero qué se obtiene del ocio de la mayoría de la gente? Solo un tipo bueno para nada, que está terriblemente aburrido y es una carga para sí mismo. Por eso nos alegramos, queridos hermanos, porque no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Además, como ninguna tierra es tan bien como la que requiere pocas importaciones o ninguna, así la persona más feliz es aquella que tiene suficiente en su propia riqueza interior y requiere poco o nada del exterior para su mantenimiento, porque las importaciones son cosas caras, revelan dependencia, implican peligro, ocasionan problemas, y cuando todo está dicho y hecho, son un pobre sustituto de los productos del hogar. Nadie debe esperar mucho de los demás o en general del mundo exterior. Lo que un ser humano puede ser para otro no es gran cosa. Al final, cada uno está solo y lo importante es quien está solo. He aquí, pues, otra aplicación de la verdad general que Goethe reconoce en Poesía y Verdad, de que todas las cosas, cada cual es al final remitido a sí mismo, o como dice Oliver Goldsmith en El viajero, confiados a nosotros mismos en todo lugar, nosotros hacemos o encontramos nuestra propia felicidad. Uno mismo es la fuente de lo mejor que puede ser o lograr. Cuanto más encuentre la persona sus fuentes de placer en sí misma, más feliz será. Por eso, Aristóteles dice con gran verdad, ser feliz significa ser autosuficiente. Todas las demás fuentes de felicidad son por naturaleza inciertas, precarias, fugaces, fruto del azar. Por eso, incluso en las circunstancias más favorables, pueden agotarse fácilmente. Es más, esto es inevitable, porque no siempre están al alcance de la mano. Y en la vejez, estas fuentes de felicidad deben necesariamente agotarse. El amor nos abandona entonces, y el ingenio, el deseo de viajar, el placer de los caballos, la aptitud para las relaciones sociales, los amigos y los parientes también nos son arrebatados por la muerte. Entonces, más que nunca, todo depende de lo que uno tiene en sí mismo, porque es lo que más durará, y en cualquier periodo de la vida es la única fuente genuina y duradera de felicidad. No hay mucho que conseguir en el mundo. Está lleno de miseria y dolor, y si uno escapa de ellos, el aburrimiento lo acecha en cada esquina. Más aún, es el mal el que generalmente lleva a la delantera, y la locura es la que más ruido hace. El destino es cruel y la humanidad lamentable. En un mundo como este, una persona rica en sí misma es como una habitación luminosa, cálida y feliz en Navidad, mientras que fuera están la escarcha y la nieve de una noche de diciembre. Por eso, sin duda, el destino más feliz en la tierra es tener al raro don de una individualidad rica y, más especialmente, poseer una buena dotación de intelecto. Este es el destino más feliz, aunque no sea después de todo muy brillante. Había una gran sabiduría en aquella observación que la reina Cristina de Suecia hizo, con 19 años de edad, cerca de Descartes, que entonces había vivido 20 años en la más profunda soledad de Holanda, y aparte de los informes, solo le era conocido por un único ensayo.
Descartes es el más feliz de los hombres y su condición me parece muy envidiable. Por supuesto, como fue el caso de Descartes, las circunstancias externas deben ser lo suficientemente favorables como para permitir que un hombre sea dueño de su vida y felicidad, o como leemos en el Eclesiastés. La sabiduría es buena junto con una herencia y provechosa para los que ven el sol. Aquel a quien la naturaleza y el destino le han concedido la bendición de la sabiduría será el más ansioso y cuidadoso de mantener abiertas las fuentes de la felicidad que tiene en sí mismo, y para ello la independencia y el ocio son necesarios. Así que no se dejará engañar por las expectativas de un cargo, de dinero o del favor y el aplauso de sus semejantes, para entregarse a fin de conformarse con los deseos bajos y los gustos vulgares. Es más, en tal caso seguirá el consejo que Horacio da en su epístola a Mecenas. Es una gran locura sacrificar el interior por el exterior, dar la totalidad o la mayor parte de la tranquilidad, el ocio y la dependencia de uno por el esplendor, el rango, la opulencia, los títulos y el honor. Eso es lo que ha hecho Goethe. Mi buena suerte me llevó en la dirección contraria. La verdad en la que estoy insistiendo aquí, la verdad de que la principal fuente de felicidad humana es interna, está confirmada por la observación más acertada de Aristóteles en la Ética a Nicomaco, que todo placer presupone algún tipo de actividad, la aplicación de algún tipo de poder, sin el cual no puede existir. La doctrina de Aristóteles, lo cual señala que la felicidad del ser humano consiste en el libre ejercicio de sus facultades más elevadas, es también enunciada por Estobeo en su exposición de la filosofía peripatética. La felicidad significa una actividad vigorosa y exitosa en todas tus empresas. Y explica que por vigor en griego entiende dominio en cualquier cosa, sea lo que fuere. Ahora bien, el propósito original de esas fuerzas con las que la naturaleza ha dotado al individuo es permitirle luchar contra las dificultades que lo acechan por todas partes. Pero si esta lucha llega a su fin, sus fuerzas desocupadas se convierten en una carga para él y tiene que ponerse a trabajar y a jugar con ellas, es decir, a utilizarlas sin ningún propósito, más allá de evitar la otra fuente de sufrimiento humano, el aburrimiento, a la que está expuesto de inmediato. Las clases altas, las personas adineradas, son las mayores víctimas del aburrimiento. Lucrecio describió hace mucho tiempo su miserable estado y la verdad de su descripción puede reconocerse todavía hoy en la vida de todas las grandes capitales, donde la gente rica rara vez está en sus propios salones porque le aburre estar allí y sin embargo vuelve allí porque no está mejor fuera. O bien se marcha a toda prisa a su casa en el campo como si estuviera ardiendo, y no bien llega allí, se aburre de nuevo, y trata de olvidarlo todo durmiendo, o bien se apresura a volver a la ciudad una vez más. En su juventud, estas personas deben haber tenido una superfluidad de energía muscular y vital, poderes que a diferencia de los de la mente, no pueden mantener su pleno grado de vigor por mucho tiempo, y en los últimos años o no tienen poderes mentales en absoluto o no pueden desarrollar ninguno por falta de empleo que los ponga en juego, por lo que se encuentran en una situación miserable. La voluntad, sin embargo, todavía la poseen, pues es el único poder que es inagotable, y tratan de excitarlo con el estímulo de las pasiones, como los juegos de azar, sin duda un vicio muy degradante. Y se puede decir en general que si un hombre se encuentra sin nada que hacer, seguramente elegirá alguna diversión considerando el tipo de habilidad en la que sobresale,
ya sean los bolos o el ajedrez, la caza o la pintura, las carreras de caballos o la música, las cartas o la poesía, la heráldica, la filosofía o cualquier otro interés diletante. Podríamos clasificar estos intereses metódicamente reduciéndolos a expresiones de las tres facultades fundamentales, los factores, es decir, que componen la constitución fisiológica del ser humano y además, considerando estas facultades por sí mismas y aparte de cualquiera de los objetivos definidos a los que pueden servir, y simplemente como si ofrecieran tres fuentes de placer posible, de las cuales cada persona elegirá lo que le convenga según destaque en una dirección u otra. En primer lugar están los placeres de la energía vital, de la comida, la bebida, la digestión, el descanso y el sueño. Y hay partes del mundo donde puede decirse que estos son placeres característicos y nacionales. En segundo lugar, están los placeres de la energía muscular, como caminar, correr, luchar, bailar, practicar esgrima, montar a caballo y otras actividades atléticas similares, que a veces adoptan la forma de deporte y a veces de vida militar y guerra. En tercer lugar, están los placeres de la sensibilidad, como la observación, el pensamiento, el sentimiento o el gusto por la poesía o la cultura, la música, el aprendizaje, la lectura, la meditación, la invención, la filosofía y similares. En cuanto al valor, el valor relativo y la duración de cada uno de estos tipos de placer, se podría decir mucho, pero dejo que el lector lo haga. Pero todo el mundo verá que cuanto más noble sea el poder que se pone en juego, mayor será el placer que proporciona, porque el placer siempre implica el uso de las propias facultades y la felicidad consiste en una repetición frecuente del placer. Nadie negará que en tal sentido los placeres de la sensibilidad ocupan un lugar más elevado que cualquiera de los otros dos tipos fundamentales que existen en mayor grado en los brutos. Es esa cantidad preponderante de sensibilidad lo que distingue al hombre de los demás animales. Ahora bien, nuestras facultades mentales son formas de sensibilidad y por lo tanto una cantidad preponderante de ella nos hace capaces de esa clase de placer que tiene que ver con la mente, llamado placer intelectual. Y cuanto más predomine la sensibilidad, mayor será el placer. La persona común y corriente se interesa vivamente por cualquier cosa solo en la medida en que excita su voluntad, es decir, en la medida en que es un asunto de interés personal para ella. Pero la constante excitación de la voluntad nunca es un bien sin mezcla. Por decirlo suavemente, en otras palabras, implica dolor. El juego de cartas, esa ocupación universal de la buena sociedad en todas partes, es un artificio para proporcionar este tipo de excitación y ello además por medio de intereses tan pequeños que producen un dolor leve y momentáneo en lugar de real y permanente. El juego de cartas es de hecho un mero cosquilleo de la voluntad. Por otra parte, alguien de intelecto poderoso es capaz de interesarse vivamente por las cosas a la manera del mero conocimiento, sin mezcla de voluntad. Es más, tal interés es una necesidad para esa persona. Lo coloca en una esfera donde el dolor es ajeno, un aire más divino, donde los dioses viven serenos. Mira estas dos imágenes, la vida de las masas, un largo y aburrido registro de lucha y esfuerzo enteramente dedicado a los mezquinos intereses del bienestar personal, a la miseria en todas sus formas. Una vida acosada por un aburrimiento intolerable tan pronto como se satisfacen esos objetivos y el individuo es arrojado de nuevo sobre sí mismo, desde donde solo puede ser despertado de nuevo algún tipo de movimiento por el fuego salvaje de la pasión. En el otro lado,
tenemos a alguien dotado de un alto grado de poder mental, que lleva una existencia rica en pensamientos y llena de vida y significado. Ocupa por objetos dignos e interesantes tan pronto como es libre de entregarse a ellos, llevando en sí mismo una fuente del más noble placer. Los estímulos externos que necesita provienen de las obras de la naturaleza y de la contemplación de los asuntos humanos y de los logros de los grandes de todas las épocas y países que solo una persona de este tipo puede apreciar plenamente, por ser la única que puede comprenderlos y sentir con ellos. Y así, es solo para ella que esos grandes han vivido realmente. Es a ella a quien apelan. El resto no son más que oyentes ocasionales que solo los entienden a medias, a ellos o a sus seguidores. Por supuesto, esta característica de la persona intelectual implica que tiene una necesidad más que los demás, la necesidad de leer, observar, estudiar, meditar, practicar, la necesidad, en resumen, de un ocio sin sobresaltos. Porque, como muy bien ha dicho Voltaire, no hay verdaderos placeres sin verdaderas necesidades. Y esa necesidad es la condición de que le estén abiertos placeres que quedan vedados a los otros, las bellezas naturales y el arte y la literatura. Amontonar estos placeres alrededor de personas que no los quieren y no pueden apreciarlos es como esperar que las canas se enamoren. Una persona privilegiada en este sentido lleva dos vidas, una personal y otra intelectual, y esta última llega gradualmente a ser considerada como la verdadera y la primera como un mero medio para ella. Otras personas hacen de esta existencia superficial, vacía y problemática un fin en sí mismo. Por el constante crecimiento de la perspicacia y del conocimiento, esta vida intelectual, como una obra de arte que se va formando lentamente, adquirirá una consistencia, una intensidad permanente, una unidad que se hace cada vez más completa. Comparada con ella, una vida dedicada al logro de la comodidad personal, una vida que puede ampliarse, pero nunca profundizarse. No es más que un pobre espectáculo y, sin embargo, como he dicho, la gente hace de este tipo más bajo de existencia un fin en sí mismo. La vida ordinaria de todos los días, en la medida en que no la mueva la pasión, es tediosa e insípida, y si es movida, pronto se vuelve dolorosa. Solo son felices aquellos a quienes la naturaleza ha favorecido con alguna superfluidad de intelecto, algo más allá de lo necesario para llevar a cabo los mandatos de su voluntad, porque ello les permite llevar también una vida intelectual, una vida desatendida por el dolor y llena de vivos intereses. El mero ocio, es decir, el intelecto desocupado al servicio de la voluntad, no es suficiente por sí mismo. Debe haber una verdadera superfluidad de poder, liberado del servicio de la voluntad y dedicado al del intelecto. Porque, como dice Séneca, otium sine literis mors homini sepultura, el ocio analfabeto es una forma de muerte, una tumba viviente. Variando con la cantidad de superfluidad, habrá innumerables desarrollos en esta segunda vida, la vida de la mente. Puede ser la mera colección y etiquetado de insectos, pájaros, minerales, monedas o los más altos logros de la poesía y la filosofía. La vida de la mente no solo es una protección contra el aburrimiento, sino que también aleja los efectos perniciosos del aburrimiento, nos mantiene alejados de las malas compañías, de los muchos peligros, desgracias, pérdidas y extravagancias que la persona que deposita su felicidad enteramente en el mundo objetivo está seguro de encontrar. Así, por ejemplo, mi filosofía nunca me ha reportado beneficios, pero me ha ahorrado muchas cosas. La persona ordinaria coloca la felicidad de su vida en cosas externas a ella, en la propiedad, el rango,
la pareja y los hijos, los amigos, la sociedad y cosas semejantes, de modo que cuando las pierde o las encuentra decepcionantes, se destruyen los cimientos de su felicidad. En otras palabras, su centro de gravedad no está en ella misma, sino que cambia constantemente de lugar con cada deseo y capricho. Si es una persona de recursos, un día comprará una casa en el campo o caballos, dará fiestas para sus amistades, hará viajes, una vida, en resumen, de lujo general. La razón es que busca su placer en cosas fuera de ella. Como alguien cuya salud y fuerza han desaparecido y trata de recuperarlas mediante el uso de jaleas y drogas, en lugar de desarrollar su propio poder vital, la verdadera fuente de lo que ha perdido. Antes de pasar al otro extremo, veamos a la persona que se encuentra a medio camino, dotada puede ser, no exactamente con poderes distinguidos de la mente, pero con algo más que la cantidad ordinaria de intelecto. Alguien así se interesará por el arte como un aficionado o dedicará su atención a alguna rama de la ciencia, como la botánica, la física, la astronomía o la historia, y encontrará un gran placer en tales estudios y se entretendrá con ellos cuando las fuerzas externas de la felicidad se hayan agotado o ya no le satisfagan. De una persona así puede decirse que su centro de gravedad está parcialmente en ella misma. Pero un interés diletante por el arte es una cosa muy diferente de la actividad creativa, y una búsqueda aficionada de la ciencia es propensa a ser superficial y a no penetrar en el corazón del asunto. Un individuo no puede identificarse por completo con tales afines, ni tener toda su existencia tan llena e impregnada de ellas que pierde todo interés por todo lo demás. Solo el poder intelectual más elevado, lo que llamamos genio, alcanza este grado de intensidad, haciendo de todo tiempo y existencia su tema, y esforzándose por expresar su peculiar concepción del mundo, ya contemple la vida como tema de poesía o de filosofía. Por lo tanto, la ocupación imperturbable de sí misma, de sus propios pensamientos y obras, es un asunto de urgente necesidad para una persona así. La soledad es bienvenida. El ocio es el bien más elevado, y todo lo demás es innecesario, incluso una carga. Este es el único tipo de individuo del que puede decirse que su centro de gravedad está enteramente en sí mismo, lo que explica por qué las personas de esta clase, y son muy raras, por excelente que sea su carácter, no muestran ese interés cálido e ilimitado por los amigos, la familia y la comunidad en general, del que tan a menudo son capaces los demás, porque si solo se tienen a sí mismas, no se sienten inconsolables por la pérdida de todo lo demás. Esto da un aislamiento a su carácter, que es tanto más efectivo cuanto que las otras personas nunca le satisfacen del todo, ya que son en general de naturaleza diferente. Es más, como esta diferencia se impone constantemente a su atención, se acostumbran a moverse entre la humanidad como seres extraños, y al pensar en la humanidad en general, a decir ellos en lugar de nosotros. Así que la conclusión a la que llegamos es que la persona a la que la naturaleza ha dotado de riqueza intelectual es la más feliz. Tan cierto es que lo subjetivo nos concierne más que lo objetivo, porque sea lo que sea lo segundo, solo puede actuar indirectamente, en segundo lugar, y a través del medio de lo primero, una verdad finamente expresada por Luciano. La riqueza del alma es la única riqueza verdadera, pues todas las demás riquezas van acompañadas de una perdición aún mayor que ellas. La persona de riqueza interior no quiere nada del exterior, sino el don negativo del ocio imperturbable para desarrollar y madurar sus facultades intelectuales, es decir, para disfrutar de su riqueza. En resumen, quiere permiso para ser ella misma toda su vida, todos los días y a toda hora.
Si está destinada a imprimir el carácter de su mente en todo el género humano, solo tiene una medida de felicidad o infelicidad, tener éxito o fracasar en perfeccionar sus poderes y completar su obra. Todo lo demás tiene poca importancia. En consecuencia, las mentes más brillantes de todas las épocas han valorado al máximo el ocio sin perturbaciones, como algo que vale exactamente tanto como la persona misma. La felicidad parece consistir en el ocio, dice Aristóteles, y Diógenes Laercio informa que Sócrates alabó el ocio como la más bella de todas las posesiones. Así, en la Ética o Nicomaco, Aristóteles concluyó que una vida dedicada a la filosofía es la más feliz, o como dice en la política, el libre ejercicio de cualquier poder, sea cual sea, es la felicidad. Esto también coincide con lo que dijo Goethe en Wilden Meister: quien ha nacido con un talento que está destinado a usar, encuentra su mayor felicidad al usarlo. Pero estar en posesión de un ocio imperturbable dista mucho de la suerte común. Es más, es algo ajeno a la naturaleza humana, pues el destino de la persona ordinaria es pasar la vida procurándose lo necesario para su subsistencia y la de su familia. Es una hija de la lucha y de la necesidad, no de una inteligencia libre. Por eso, la gente por regla general se cansa pronto del ocio imperturbable, y éste se vuelve pesado si no hay para ocuparlo objetivos ficticios y forzados, juegos, pasatiempos y aficiones de todo tipo. Por esta misma razón está lleno de posibles peligros y difíciles intio quies. Es un dicho verdadero. Es difícil mantener la calma en el ocio. Por otra parte, una medida del intelecto que supere con creces lo ordinario es tan antinatural como anormal. Pero sí existe, y la persona dotada de ella ha de ser feliz, querrá precisamente ese ocio imperturbable que los demás encuentran pesado o pernicioso, porque sin él es un Pegaso enjaulado y por consiguiente infeliz. Si estas dos circunstancias antinaturales, la externa y la interna, ocio sin perturbaciones y gran intelecto coinciden, es una gran suerte. Y si el destino es tan favorable, esa persona puede llevar la vida superior, la vida protegida de las dos fuentes opuestas del sufrimiento humano, el dolor y el aburrimiento, de la dolorosa lucha por la existencia y de la incapacidad para soportar el ocio, que es la propia existencia libre, males de los que solo se puede escapar neutralizándose mutuamente. Pero hay algo que decir en contra de este punto de vista. Los grandes dones intelectuales significan una actividad preeminentemente nerviosa en su carácter y, en consecuencia, un grado muy alto de susceptibilidad al dolor en todas sus formas. Además, tales dones implican un temperamento intenso, ideas más grandes y vividas que, como acompañamiento inseparable de un gran poder intelectual, conllevan para su poseedor una intensidad correspondiente de las emociones, haciéndolas incomparablemente más violentas que aquellas de las que es presa la persona ordinaria. Ahora bien, hay más cosas en el mundo que producen dolor que placer. Por otra parte, una gran dotación de intelecto tiende a alejar a quien la posee de los demás y de sus actos, porque cuanto más tenga una persona en sí misma, menos podrá encontrarse en ellos, y las 100 cosas en las que se deleitan les parecerán superficiales e insípidas. He aquí pues otro ejemplo de esa ley de compensación que se hace sentir en todas partes. ¿Cuántas veces se oye decir, y además con cierta verosimilitud, que la persona de mente estrecha es en el fondo la más feliz, aunque su fortuna sea poco envidiable? No intentaré anticiparme al juicio del lector sobre este punto, sobre todo porque el propio Sófocles ha expresado dos opiniones diametralmente opuestas. Dice que la sabiduría es la mayor parte de la felicidad, y en otro pasaje
declara que la vida del irreflexivo es la más placentera de todas. Los filósofos del Antiguo Testamento se encuentran en una contradicción similar. La vida de un tonto es peor que la muerte, y donde hay mucha sabiduría hay mucho dolor, y quien aumenta el conocimiento aumenta el dolor. Debo señalar, sin embargo, que una persona que carece de necesidades mentales porque su intelecto es de la cantidad estrecha y normal, es en el sentido estricto de la palabra lo que se llama un filisteo, una expresión peculiar de la lengua alemana que procede de la vida estudiantil, pero que más tarde fue utilizada en un sentido más elevado, aunque análogo al significado original, en oposición al hijo de las musas. Yo preferiría adoptar un punto de vista más elevado y aplicar el término filisteo a las personas que siempre se ocupan seriamente de realidades que no son realidades, pero como tal definición sería trascendental y por lo tanto no sería generalmente inteligible, difícilmente tendría cabida en el presente tratado que pretende ser popular. La otra definición puede ser más fácilmente dilucidada, indicando como lo hace, de manera suficientemente satisfactoria, la naturaleza esencial de todas aquellas cualidades que distinguen al filisteo. Se la define como una persona sin necesidades mentales. De esto se deduce en primer lugar con respecto a sí misma que no tiene placeres intelectuales, porque como se ha observado antes, no hay placeres reales sin necesidades reales. La vida del filisteo no está animada por el deseo de adquirir conocimiento y perspicacia por sí mismos, o de experimentar ese verdadero placer estético que están afín a ellos. Si los placeres de este tipo están de moda y el filisteo se ve obligado a prestarles atención, se obligará a hacerlo, pero se interesará lo menos posible por ellos. Sus únicos placeres reales son de tipo sensual y piensa que éstos lo compensan por la pérdida de los otros. Para él, las ostras y el champán son como el colmo de la existencia. El objetivo de su vida es procurarse lo que contribuya a su bienestar corporal y se siente feliz si esto le causa algún problema. Si se le amontonan los lujos de la vida, inevitablemente se aburrirá y contra el aburrimiento tiene una gran cantidad de remedios imaginarios: bailes, teatros, fiestas, cartas, juegos de azar, caballos, mujeres, bebida, viajes, etc. Todo lo cual no puede proteger a un hombre del aburrimiento, porque donde no hay necesidades intelectuales, no hay placeres intelectuales posibles. La característica peculiar del filisteo es una gravedad aburrida y seca, parecida a lo de los animales. Nada le agrada, ni le excita, ni le interesa realmente, pues el placer sensual se agota rápidamente y la sociedad de los filisteos pronto se vuelve pesada, e incluso uno puede cansarse de jugar a las cartas. Es cierto que le quedan los placeres de la vanidad, placeres que disfruta a su manera, ya sea sintiéndose superior en riqueza, rango, influencia y poder a otras personas, que en consecuencia le rinden honores o, en todo caso, yendo de un lado a otro con aquellos que tienen una superfluidad de estas bendiciones, asoleándose en el reflejo de su esplendor, lo que los ingleses llaman un snob. De la naturaleza esencial del filisteo se deduce, en segundo lugar, con respecto a los demás, que al no poseer ninguna necesidad intelectual, sino solo física, buscará la sociedad de aquellos que puedan satisfacer la segunda, pero no la primera. Lo último que esperará de sus amigos es la posesión de cualquier tipo de capacidad intelectual. Es más, si por casualidad la encuentra, despertará su antipatía e incluso su odio, simplemente porque además de un desagradable sentimiento de inferioridad, experimenta en su corazón una especie de envidia sorda que tiene que ocultarse cuidadosamente incluso a sí mismo. Sin embargo,
A veces se convierte en un sentimiento secreto de rencor, pero a pesar de todo, nunca se le ocurrirá hacer que sus propias ideas de valor se ajusten a la norma de tales cualidades. Continuará dando la preferencia al rango y a las riquezas, al poder y a la influencia, que a sus ojos parecen ser las únicas ventajas genuinas en el mundo, y su deseo será sobresalir en ellas él mismo. Todo esto es consecuencia de ser una persona sin necesidades intelectuales. La gran aflicción de todos los filisteos es que no les interesan las idealidades y que para no aburrirse tienen una necesidad constante de realidades. Pero estas son insatisfactorias o peligrosas. Cuando pierden su interés, se vuelven fatigosas. En cambio, las idealidades son inagotables, inocentes e inofensivas, algo lejano desde la esfera de nuestro dolor.